Capua, la traidora, poderosa antaño y desafiante Capua, está a punto de caer. La treta de Aníbal atacando la ciudad de Roma no funcionó, los lobunos no mordieron el anzuelo y ahora, abandonada por nuestro tuerto amigo, no tiene esperanza alguna. Viviremos la angustia ante el horror de la conquista de una ciudad, amantes traicionados, hambre, un suicidio colectivo y la llegada a nuestro relato de una de las figuras más importantes de toda la historia de la República. Hoy dará un paso al frente un jovencísimo Publio Cornelio Escipión, el futuro africano. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 137 de Roma Eterna, 68 ya de la saga republicana, y hoy lo que traigo es algo, alucinante. De entrada ya nos habíamos quedado que en el programa anterior la trama estaba en un momento interesantísimo. Aníbal marchó hacia Roma, se plantó ante sus puertas intentando así librar del cepo que se cernía sobre Capua, pero no le salió bien la maniobra, tuvo que retirarse, por lo que ahora empezamos con Capua todavía asediada por los romanos y hoy, sea como sea, hoy se va a poner fin a esta historia. El procónsul Quinto Fulvio Flaco volvió a Capua y se sorprendió de que Aníbal no hubiera vuelto. ¿Dónde está este hombre? Nuestro tuerto amigo estaba atravesando el Samnio, Apulia y Lucania, y la sensación era que había dejado a Capua tirada, que la había abandonado, no daba señales de vida. Y al no aparecer por ahí, Fulvio comenzó a gestionar una posible salida pacífica, una posible ya rendición de Capua. Consiguió la autorización del Senado para anunciar que todo campano que se rindiese ahora, antes de iniciar un hipotético asalto, no sufriría daño alguno. Nadie se rindió. Livio dice que nadie se rindió porque tenían miedo de que fuera mentira, ya que la defección de Capua, según dice Livio, era demasiado grave como para que se les perdonase. Esto tiene pinta de ser un añadido de la cosecha de Tito Livio, aunque no sería descabellado pensar que quizá la gente tuviera miedo de que esto fuera una trampa o una treta de los romanos. Puede ser. Pero aunque sea una trampa, las cosas en Capua sí que estaban mal tirando a desesperadas ya, después de tanto tiempo de asedio. La vida política estaba paralizada por completo, y el Medix Tuticus, el magistrado supremo, era un tal Sepio Lesio, al que Livio retrata como alguien indigno que con su comportamiento había quitado fuerza y autoridad al cargo que desempeñaba, una opinión que tenemos que poner en cuarentena. Los que sí que estaban en cuarentena era el resto de los miembros de la clase política de Capua, porque estaban encerrados en sus casas esperando el hundimiento total, un hundimiento que parecía inminente. Y ante este panorama político, el peso de la responsabilidad, el peso de la toma de decisiones, el control de facto en Capua, estaba bajo Bostar y Janón, los jefes de la guarnición cartaginesa, preocupados, muy preocupados porque el asunto iba mal, pintaba cada vez peor, y Aníbal no daba señales de vida. ¿Dónde estás, tuerto? ¿Dónde estás?, decían por ahí. Sintiéndose abandonados, estos dos, Bostar y Janón, escribieron una carta para Aníbal en la que le leían la cartilla de forma rotunda. Le reprochaban no solo haber entregado Capua al enemigo, sino le reprochaban haberlos expuesto a ellos y a toda la guarnición cartaginesa a toda clase de torturas, ya que la entrada romana sería sin duda despiadada. Te marchas al Brucio, Aníbal, apartándote para que Capua no caiga ante tus ojos, y sin embargo, por Hércules, a los romanos ni siquiera el ataque a Roma ha podido alejarles del asedio de Capua. Sin duda son más constantes los romanos como enemigos que los cartagineses como amigos. Si vuelves a Capua y concentras aquí toda la acción bélica, tanto los capuanos como nosotros estaremos preparados para hacer una salida rápida y feroz y romper el cerco. General, no hemos cruzado los Alpes para hacer la guerra contra Regio y Tarento. Los ejércitos cartagineses deben estar allí donde estén las legiones romanas. Así se había conseguido la victoria en Cannas y en el Trasimeno, actuando a la vez, acampando frente al enemigo, tentando la suerte. Una vez redactada esta carta, que contenía, como ese último párrafo que he leído,
auténticas hostias a mano abierta, tocaba enviarla. Capua estaba cercada por los romanos. Ahora sí, el cerco no era un cachondeo, como antes. Por lo que para enviarla, se la entregaron a unos númidas que por un módico precio aceptaron el encargo. El plan de los númidas era abandonar Capua, hacerse pasar por desertores ante los romanos que se unían a esas filas, por lo que fueron hasta allí con la intención de, una vez en el campamento romano y una vez despejadas todas las sospechas, escabullirse y entregarle la carta en mano a Aníbal. El plan estaba bien, ya que el hambre que se pasaba en Capua, el hambre que las fuentes nos cuentan, a pesar de que Livio dice que nadie se entregó, y ese hambre que después va a hacer que una escena que te contaré más tarde sea obscena, esa situación que se vivía en Capua hace que yo crea que no era algo infrecuente que hubiera defecciones. La gente se iría, porque la gente antes de morirse de hambre buscará cualquier cosa. Está bien esto de escribir relatos sobre gente hirviendo cuero o comiendo raíces de la tierra. Están bien, son propagandísticos y son chulos. Pero estoy convencido de que en Capua iba desertando gente. Los númidas salieron de Capua, entraron en el campamento romano, dijeron que eran desertores, que se habían cansado de todo, el plan iba sobre ruedas, hasta que de repente se presentó una mujer campana en la puerta del campamento pidiendo hablar con Fulvio Flaco, con el procónsul. Consiguió una reunión con el procónsul y le dijo que no se fiara de estos númidas, ya que no eran desertores y que su plan era escapar del campamento romano, escabullirse por la noche en plan ninja para llevar una carta a Aníbal. Además, ofrecía su disponibilidad a tener un careo con uno de ellos, ya que ese era el que le había revelado el plan, todo esto. ¿Y cómo sabía esto la señora? Lo sabía porque esta mujer era la amante de uno de los desertores. Esto se pone interesante. Se organizó el careo y el númida al principio fingía que no conocía a la mujer. Yo esta mujer no la he visto en mi vida. ¿Seguro? Seguro. No la conozco de nada. Es la primera vez que la veo. Piénsalo bien, númida. Mírala. Seguro que nos ha contado cosas. Nos ha contado cosas. Seguro, seguro, no la conozco. Los interrogadores entonces piden que se traigan los instrumentos de tortura y le dicen, ¿seguro que no la conoces? ¿Seguro? Y él, bueno, sí, no la he visto nunca. Llegan los instrumentos de tortura y le dicen, entonces, ¿estás completamente seguro? Mientras abren el estuche, me imagino como en las películas, el estuche, con los diferentes utensilios. Seguro, ¿verdad? 100% de que no la conoces. El númida, ya persuadido por la imagen de estos instrumentos de tortura que persuadirían a cualquiera, porque la tortura es un poco, te voy a decir lo que tú quieras que diga, confesó. El númida confesó, y aunque no lo digan las fuentes, yo creo que los probó, los instrumentos. Yo creo que los romanos llegaron a hacer cositas con eso. Acabó confesando, reconoció que lo que decía la mujer era verdad y presentó la carta ante las autoridades romanas. Además, añadió algo que la mujer no había dicho y que nadie sabía. Le dijo a los romanos que había muchos más númidas por el campamento romano con apariencia de desertores, muchos más de los que habían venido con él. Tito Livio dice que se detuvo a más de 70 númidas que fueron azotados con varas y se les envió de vuelta a Capua con las manos cortadas, el castigo habitual para los espías. La visión de estos 70 númidas con las manos amputadas y azotados, entrando en Capua, fue mortal para la ya raquítica moral de los ciudadanos. La gente empezó a agolparse ante la curia de la ciudad, exigiendo al Medix Tuticus que reuniera la asamblea, amenazando violentamente a los ciudadanos principales que estaban, como te dije, escondidos como ratas, refugiados en sus casas esperando el hundimiento. No hay nada como que estén a punto de prenderle fuego a tu casa para que salgas rápidamente a cumplir con tus obligaciones. Por lo que la asamblea, lo que las fuentes romanas dicen en el Senado de Capua, ese día estaba muy concurrido. Casi todos decían que lo que había que hacer era enviar embajadores a los romanos, pero Vibio Virrio pidió la palabra porque no estaba en absoluto de acuerdo. Y antes de que este señor Vibio Virrio hable, te voy a recordar quién es. Te hablé de él en el programa 112, salió en el programa en el que Capua se unió a Aníbal. Este tío fue el que dijo que había llegado el momento de que los campanos se hiciesen con la hegemonía de Italia. Fue él quien convenció a todos para romper con Roma y pactar con Aníbal. Y ahora las tornas han cambiado. La vida da muchas vueltas, se aclara la voz, carraspea, y dice:
¿Acaso creéis que esa rendición va a ser como la otra vez? Cuando les entregamos a los romanos nuestras personas y cuanto teníamos para conseguir su apoyo frente a los samnitas. ¿Ya habéis olvidado en qué momento y en qué circunstancias nos separamos del pueblo romano? ¿Ya habéis olvidado cómo, al romper con ellos, dimos muerte entre escarnios y suplicios a la guarnición a la que se podía haber dejado marchar? ¿En cuántas ocasiones y con qué rabia hicimos salidas contra los sitiadores, atacamos su campamento y llamamos a Aníbal para que los aplastara? Y lo último, ¿habéis olvidado que desde aquí enviamos a Aníbal a atacar Roma? Por otra parte, pensad con qué saña han actuado contra nosotros para deducir de ahí qué cabe esperar de ellos. Cuando en Italia había un enemigo extranjero, Aníbal, y la conflagración bélica era total, se desentendieron de todo. Se desentendieron incluso de Aníbal y enviaron a ambos cónsules y los 2 ejércitos consulares al asalto de la ciudad de Capua. Llevan ya años debilitándonos por hambre, teniéndonos rodeados y encerrados entre sus trincheras, soportando ellos mismos con nosotros peligros extremos y fatigas durísimas, sufriendo frecuentes bajas en la empalizada y las trincheras, y últimamente casi privados de su campamento. Pero esto lo paso por alto, ya que no es nada nuevo o extraño pasar fatigas y peligros cuando una ciudad enemiga es asediada. Pero hay otro aspecto que sí demuestra un resentimiento y un odio implacable e inexorable. Aníbal, con un ejército enorme de infantería y caballería, atacó su campamento y en parte lo tomó. Pero a pesar de la gravedad del peligro, no les hizo en absoluto desistir del asedio. Aníbal cruzó el Volturno y pasó a fuego el territorio de Cales, y los romanos no se alejaron ni un paso ante semejante desastre de sus aliados. Aníbal dirigió la ofensiva contra la propia ciudad de Roma, y ni siquiera se preocuparon de la amenaza de semejante tormenta. Aníbal cruzó el Anio y plantó su campamento a 3 millas de la ciudad, y por último se acercó a las mismas murallas y las puertas de su ciudad. Les hizo ver que les quitaría Roma si no dejaban Capua. ¿Y qué hicieron los romanos? No la dejaron. No se fueron de aquí. Los animales salvajes, impulsados por el furor de un instinto ciego, si vas contra sus cubiles y sus crías, puedes hacer que se vuelvan para defender a los suyos. A los romanos, en cambio, no los alejó de Capua ni el asedio de Roma, ni sus mujeres e hijos cuyos llantos se podían oír desde aquí, ni los altares, los hogares, los santuarios de los dioses, ni las tumbas de sus mayores profanadas y violadas. Tan intensas eran sus ansias de castigarnos, tan grande su sed de beberse nuestra sangre. Y tal vez con razón, nosotros habríamos también hecho lo mismo de habérsenos presentado la oportunidad. Por eso, puesto que ha sido otra la voluntad de los dioses inmortales y yo ni siquiera puedo rehusar la muerte, sí puedo, mientras soy libre y dueño de mí, evitar con una muerte honrosa y a la vez dulce los suplicios y ultrajes que el enemigo prepara. Yo no veré a Apio Claudio y a Quinto Fulvio exultantes con su insolente victoria, ni me veré, cargado de cadenas, arrastrado por la ciudad de Roma, dando vistosidad a su triunfo para después ser metido en una prisión o atado a un poste y doblegar el cuello ante un hacha romana, con la espalda destrozada por las varas. No veré cómo es incendiada y arrasada mi patria, y arrastradas para ser deshonradas las madres campanas y las doncellas y los muchachos libres. Los romanos arrasaron hasta los cimientos la ciudad de Alba, de donde ellos eran oriundos, para que no quedase memoria de su estirpe y sus orígenes. Mucho menos voy a creer que perdonarán a Capua, a la que odian más que a Cartago. Aquellos de vosotros que quieran plegarse ante el destino antes de ver todos estos horrores, tienen hoy preparado y dispuesto un convite en mi casa. Una vez saciados de vino y comida, irá pasando por turno la misma copa que me será presentada a mí. Esa bebida librará el cuerpo de los suplicios, el espíritu de los ultrajes, los ojos y los oídos de ver y oír todas las atrocidades e ignominias que esperan a los vencidos. Habrá alguien preparado para arrojar nuestros cuerpos sin vida a una gran pira encendida en el patio de mi casa. Esta es la única posibilidad de una muerte honorable y libre. Los propios enemigos admirarán nuestro valor y además, Aníbal sabrá que ha abandonado y traicionado a unos aliados valerosos. Muchos miembros de la asamblea aplaudieron las palabras de Virrio, estuvieron de acuerdo con él, pero al final se votó y por mayoría se decidió que enviar embajadores a los romanos era buena idea, ya que esa mayoría de senadores, de asamblearios, pensaba, creía, confiaba
en que al menos con ellos, no serían crueles, ya que el pueblo romano había mostrado muchas veces su clemencia. Y mientras se preparaba esto, y Birrio decía que se estaban equivocando, unos 27 miembros de la asamblea le acompañaron a su casa, y después de comer con él y ponerse hasta el culo de vino para olvidarse de todo, bebieron todos el veneno. Después, abandonando el convite, dándose la mano y un último abrazo y llorando por su fin y por el de su patria, unos se quedaron para ser quemados en la misma pira y otros se marcharon a sus casas. Y aquí viene el detalle que te dije antes que me parece obsceno, aparte de organizar un banquete mientras toda tu ciudad se está muriendo, por supuesto. Y es que cuenta Tito Livio que la mayoría de ellos comieron y bebieron tanto que el veneno tardó en actuar, por lo que siguieron con vida durante toda la noche y parte del día siguiente. Ese día siguiente que fue la jornada decisiva. Estando ya los dos procónsules en el campamento, Fulvio y Apio, que Apio Claudio estaba herido, ordenaron a los capuanos que abrieran la puerta de Júpiter que quedaba frente al campamento romano. Todo había acabado. La puerta de Júpiter de Capua se abrió, entró en la ciudad una legión y 2 escuadrones de caballería, de 500 jinetes cada uno, con el legado Cayo Fulvio, hermano del procónsul. Una vez dentro, Cayo Fulvio ordenó que se le entregasen todas las armas que había en Capua, tanto defensivas como ofensivas, y después de apostar guardias en todas las puertas para que nadie pudiera salir o entrar, arrestó a toda la guarnición cartaginesa y ordenó a la asamblea de Capua que fuera al campamento romano a presencia de los procónsules. Cuando los miembros de la asamblea, que en las fuentes se llaman senadores pero no son senadores, pero bueno, tú ya me entiendes, cuando estos fueron para allá, fueron inmediatamente encadenados y recibieron orden de entregar a los cuestores el oro y la plata que poseían. El oro entregado pesó casi 900 kilos y la plata casi 10 toneladas y media. 25 senadores capuanos fueron enviados a Cales para su custodia y 28 a Teano, cuyo voto se comprobó que había sido decisivo para rebelarse contra los romanos. Estos 25 y 28 eran los máximos traidores. Y ahora tocaba decidir qué hacer con ellos, porque enviarlos a Cales o a Teano era algo temporal, y para esto hay muchas versiones diferentes. Te voy a contar primero la de Tito Livio, que es como la más espectacular, la más peliculera, y es que Fulvio y Apio Claudio se reunieron los procónsules para hablarlo, pero tenían opiniones contrapuestas. Apio Claudio decía que había que conceder el perdón, pero Fulvio decía que no, que hacía falta un castigo ejemplar. Apio Claudio decía que había que remitir a Roma al Senado cualquier decisión sobre este asunto, que iba más allá de ellos, ya que se debía dar la oportunidad al Senado romano a indagar si los capuanos habían compartido sus planes con alguno de los pueblos latinos aliados de Roma, y si habían contado con su colaboración en la guerra. Era la oportunidad perfecta para hacerles cantar, y para descubrir hasta qué punto la conjura de Capua se ramificaba entre los pueblos latinos. Pero Fulvio decía que eso era una chorrada, que era una pérdida de tiempo. Decía que había que evitar por encima de todo que los ánimos de los aliados leales se viesen turbados por acusaciones dudosas y expuestos a denuncias de quienes, por salvar el pellejo, son capaces de decir cualquier cosa. Le dijo directamente a Apio Claudio: Apio, bloquearé cualquier intento de investigación, te lo digo directo y a la cara, lo voy a bloquear todo, no te voy a dejar investigar esto. Después de esta reunión, cada uno se retiró a sus alojamientos y Apio estaba convencido de que su colega iba de farol. Fulvio va de farol, me lo imagino diciendo como en las películas, mientras se lava las manos, bebe una copa de vino mientras le quitan la musculata, diciendo: estoy convencido de que en un momento así esperará a recibir carta de Roma con instrucciones del Senado, no va a ser tan loco de no esperar. Este Apio Claudio, a pesar de formar parte de una estirpe de personajes de dudosa calaña, como vimos durante la República Arcaica en la que siempre había un Apio Claudio malvado por el medio, pecó de ingenuo. Fulvio, según el relato de Tito Livio, no iba de farol. Quinto Fulvio Flaco se adelantó a la carta que sin duda llegaría del Senado, disolvió el Consejo Militar y ordenó a los tribunos militares y a los prefectos de los aliados que seleccionaran a 2000 jinetes, a los mejores y sobre todo a los más leales, y que les dieran instrucciones de estar preparados al toque del tercer relevo de guardia. Fulvio salió corriendo esa misma noche para Teano con los 2000 jinetes y al amanecer cruzó la puerta y se dirigió al foro. Se produjo una gran aglomeración de gente en la ciudad, la gente se preguntaba qué pasa, y Fulvio ordenó al magistrado jefe de la ciudad que trajera a los campanos que tenía bajo su custodia. Este obedeció, llevó a los detenidos al foro
y allí fueron azotados y decapitados. De Teano marchó a galope tendido a Cales, y una vez allí, cuando ya se había sentado en el tribunal y los capuanos estaban siendo atados al palo para ser ejecutados, llegó de Roma un jinete a toda velocidad. El jinete le entregó a Fulvio una carta del pretor Cayo Calpurnio Pisón, el pretor urbano de Roma. Todo el mundo vio lo que estaba pasando, y empezó a correr el rumor de que a partir de ese momento todo referente a los campanos pasaba a ser competencia del Senado. Fulvio también creía que la carta iba por ahí, por lo que la cogió, se la guardó, según Tito Livio, sin abrirla, se la sudó 27 pueblos y ordenó que se ejecutara a los capuanos. Tras la ejecución, con todo el papo del mundo, leyó la carta, pero era demasiado tarde para cumplir el decreto del Senado. Dijo: lo siento mucho, la carta ha llegado tarde, no se ha podido hacer nada. Y cuando Fulvio se levantaba para irse, un hombre empezó a gritar su nombre. ¡Fulvio! ¡Fulvio! Ese hombre era un campano llamado Taurea Vibelio. ¿Te acuerdas de Taurea Vibelio? El mismo Taurea que hace unos años libró combate singular con Claudio Aselo en el año 215. Flaco se volvió a sentar preguntándose qué querría de él, y Taurea le dijo: haz que me maten a mí también, para que puedas presumir de haber dado muerte a un hombre mucho más valiente que tú. Fulvio Flaco le dijo: ¿pero tú estás tarao o qué? Además, aunque quisiera matarte, no puedo hacerlo, ya que me lo impide un decreto del Senado. Mira, justo acaba de llegar la carta. Taurea no le hizo ni caso y le dijo: puesto que, después de haber sido tomada mi patria y haber perdido a mis parientes y amigos, pues yo mismo quité la vida a mi esposa y a mis hijos con mis propias manos para que no sufrieran ningún ultraje, a mí ni siquiera se me da la oportunidad de morir como estos compatriotas míos, que sea mi valor el que me libere de esta vida odiosa. Y tras decir esto, sacó una espada que tenía escondida entre sus ropas, se la clavó en el pecho y murió a los pies de Fulvio Flaco. Una escena tremenda, el procónsul corriendo a ejecutarlo a los presos, Taurea suicidándose, pero esta es la versión de Tito Livio. Y hay más, por supuesto hay más. El propio Livio se hace eco de ellas. Dice que otros historiadores cuentan que Apio Claudio murió antes de la rendición de Capua por esa herida, por lo que no pudo haber ningún desencuentro entre ambos, ninguna escena. Esta muerte de Apio Claudio antes de la rendición es algo que autores ya muy posteriores a Livio, como por ejemplo Zonaras, incluyen en sus relatos, ya que leemos en su obra que Claudio murió por una herida recibida justo en el momento en que se interceptó la carta a Aníbal, que acabó con los númidas mancos. También hay quien dice que Taurea ni fue a Cales, ni voluntariamente se suicidó, sino que cuando era atado al poste con los demás, Flaco ordenó imponer silencio, porque estaba hablando Taurea y no se le oía, y entonces Taurea dijo que un hombre muy valeroso moría por orden de quien no se le podía comparar en valor. Puestos a comparar y puestos a ver discrepancias, también las vemos en la carta que se esconde Fulvio. Algunos autores cuentan que antes de la ejecución se leyó el decreto del Senado, pero como en este decía que si le parecía remitiese al Senado toda la cuestión capuana, Fulvio interpretó que se dejaba a su criterio el valorar lo que consideraba mejor, así que obró como él quería. También he leído que ese si le parecía era una fórmula de cortesía utilizada habitualmente. Una fórmula de cortesía que, aunque es, bueno, si te parece bien, pero que era una obligación, y que Fulvio se pasó por el arco del triunfo. Como ves, hay versiones para todos los gustos en la caída de Capua. Apiano nos cuenta que los romanos establecieron una guarnición en la ciudad, que a todos los desertores que encontraron se les cortaron las manos, que enviaron a los cartagineses nobles a Roma, y al resto de cartagineses los metieron como esclavos, y con respecto a los capuanos, a los ciudadanos, se ejecutó a los responsables de la defección, pero que a los demás solo se les despojó de sus tierras. Livio coincide con la ejecución, más allá de la historia de Fulvio y tal, coincide con la ejecución de los máximos responsables de la defección, que cifran unos 70. Luego también cuenta que otros 300 nobles campanos fueron metidos en prisión, otros fueron repartidos por las ciudades latinas aliadas para su custodia y que por ahí murieron por diferentes circunstancias, yo ahí te lo dejo. Y con respecto a los ciudadanos de Campania, tanto de Capua como Atela y Calacia, dice que fueron vendidos como esclavos. ¿Nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo. ¿Fueron vendidos como esclavos? ¿Fueron dispersados? No se sabe. Aquí ya se pierde. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo importante aquí es que Capua vuelve a control romano. Y sí que parece que los ciudadanos fueron alejados de allí porque cuando se debatía lo que hacer con la ciudad, se llega a más o menos lo que pudo haber pasado.
Porque la pregunta era esa, ¿qué hacemos ahora con esta ciudad? ¿La arrasamos? ¿Le prendemos fuego y hasta luego? ¿O no? Algunos decían que sí, que debía arrasarse, que debía incendiarse, vamos, que no quedara nada, porque era una ciudad muy poderosa y demasiado cercana a Roma. Por suerte, se acabó imponiendo el sentido común, se acabó imponiendo la opinión contraria, y es que las tierras de Capua eran las más fértiles de toda Italia. Producían frutos de todas clases, por lo que se decidió conservar la ciudad para que sirviera de residencia a los labradores. La orgullosa y antaño poderosa Capua fue poblada por residentes forasteros, por libertos, pequeños comerciantes y artesanos. Se convirtió en una ciudad dormitorio, pero de manera literal. Todo el territorio de Capua y los edificios pasaron a propiedad del pueblo romano, y se decretó que no hubiese en ella ningún organismo político, ni senado, ni asamblea popular, ni magistraturas, ni nada. Nada. Que las gentes que vivan allí fuesen una masa que al no tener consejo público ni autoridad no tuvieran nada que la aglutinase, y fuese incapaz de ponerse de acuerdo en algo. Especialmente si ese algo era conspirar contra Roma. Para administrar justicia y mantener el orden se enviaría todos los años a un prefecto, desde Roma, un prefectus judicundo, que era como un cónsul, pero a nivel de colonias. Y así acaba la historia de la desafiante Capua. La Capua que quería ser capital de Italia, reducida a la nada, políticamente a un territorio gestionado casi como una ciudad conquistada, pero habiendo llevado el tema de manera sosegada. Roma conservó la ciudad, se castigó a los máximos responsables, al resto de ciudadanos se dispersó, parece ser, ya fuera como esclavos o exiliándolos, ahí no queda nada claro, y con esta actuación se envió un mensaje positivo al resto de ciudades que permanecían con Cartago. Roma castiga, pero Roma no es excesivamente vengativa, Roma es razonable. Volved a la alianza con Roma y no sufriréis demasiado. Tendrá que pasar más de un siglo hasta que alguien salido de Capua ponga en jaque a la República, pero para eso aún queda mucho tiempo. Nosotros ahora mismo nos hemos quitado de encima un peso enorme, mira. Qué alivio, ya que Capua estaba oliendo, ¿eh? Capua llevaba mucho tiempo ahí con el run, que si cae, que si no cae, que si venga, que si tal, otro más, y por fin ha caído. Por lo que ahora sí, el Senado se pudo concentrar en el otro gran tema. El otro gran temazo. La muerte de los hermanos Cornelio Escipión, que había dejado las cosas peliagudas en la península ibérica. Y tú dirás, sí, Lucio Marcio lo hizo bien, tal y cual, pero recuerda, al Senado romano le hacía 0 unidades de gracia a ese chaval, lo odiaban, por lo que encargó el Senado al propretor Cayo Claudio Nerón, los apellidos ya empiezan a sonarnos, una expedición a Hispania para partirle la cabeza a Asdrúbal Barca. Se le proporcionó un ejército formado por 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes romanos de entre las dos legiones que habían tenido bajo sus órdenes en Capua, y además 6.000 unidades de infantería aliada y 800 jinetes de los aliados de la Confederación Latina. Con todo este ejército, Cayo Claudio Nerón embarcó en Puteoli y desde allí fue hasta Tarraco. No te preocupes, no va a haber batallas porque la expedición de Cayo Claudio Nerón va a ser la comedia. Va a ser comedia pura, ya verás. Una vez en Tarraco armó también a las tripulaciones para incrementar el número de efectivos y partió hacia el Ebro, donde se hizo cargo del ejército de Tiberio Fontello y Lucio Marcio. Una vez tuvo todo bajo su control, se reconoció su mando, emprendió la marcha en dirección al enemigo. Tito Livio dice que Asdrúbal Barca tenía su campamento en un lugar llamado Piedras Negras, en la Ausitania, entre Iliturgi y Mentisa. Algo que no tiene ningún tipo de sentido, y te cuento por qué. Los romanos en ese momento, según nos cuentan las fuentes, habían sido expulsados al norte del Ebro tras la muerte de los Escipión. Hasta ahí todo bien. Estaban en el lado de acá del Ebro, como dirían los romanos. Que Livio sitúe este Piedras Negras en la Ausitania está bien, ya que la Ausitania es la zona más o menos de la actual Vic. La comarca de Usona, actualmente en Cataluña, tiene su nombre de Ausa, o Aura, la capital de los ausetanos. Todo bien, todo perfecto. Pero cuando dice Iliturgi, se descalabra el relato. No has estado en Hispania en tu vida, Julio. Porque vamos, Iliturgi está en la Bética, al sur.
Así que bueno, la localización nos queda un poco coja, pero sí que tiene que ser por fuerza, por la rapidez de los hechos y porque están encuadrados en el mismo año 211 en el que estamos. Me inclino a pensar que la zona que describe como Piedras Negras está más para la Lusitania que para el sur, porque los romanos habían sido expulsados Ebro arriba. Sea como fuere, Asdrúbal tenía sus tropas en un desfiladero y Cayo Claudio Nerón, en un movimiento inesperadamente audaz para los romanos, ocupó la entrada. Bueno, oye, movimiento inteligente romano, Nerón, callando bocas ahí. Bueno, no cantes victoria. Asdrúbal, al verse atrapado y ante el temor de quedar definitivamente encerrado allí, envió una embajada a los romanos prometiéndoles que si le permitían salir de allí, sacaría de Hispania todas sus tropas. Dejadnos vivir, nobles romanos, y nos iremos de toda Hispania, será todo para vosotros. Nerón aceptó la propuesta de buen grado y dijo, adelante, y Asdrúbal entonces le pidió una entrevista para el día siguiente con el objetivo de acordar personalmente los términos de la entrega de las ciudades, y fijar la fecha de la retirada de las guarniciones de forma que los cartagineses pudieran llevarse todas sus cosas sin sufrir daño alguno. Hasta aquí todo bien. Cayo Claudio Nerón aceptó la entrevista y Asdrúbal empezó a mover ficha. Asdrúbal ordenó que las tropas más pesadas se pusieran en marcha, saliendo del desfiladero por donde pudieran, comenzando al anochecer y continuando durante toda la noche. El plan de Asdrúbal era ganar tiempo con los romanos para ir poco a poco, escabullendo tropas, escapando por donde pudiera, de a poquito, para hacerles el lío a los romanos. Puso el mayor cuidado en que no salieran muchos aquella noche, debían salir de poco en poco en número reducido, para pasar en silencio, sin que el enemigo se diera cuenta, para escapar entre veredas angostas y difíciles. La entrevista era solo una pantomima, porque al día siguiente acudieron a la conferencia, pero empezó a hablarse de detalles que no venían al caso, alargando, pasando el tiempo, y hubo que dejarlo para el día siguiente. Vaya, otro día más. Parece que alguien cada vez tiene menos prisa por cerrar el acuerdo. Esa noche se evacuó a más hombres, y así fueron pasando días, discutiendo públicamente las condiciones y por la noche saliendo en secreto los cartagineses del campamento. Cuando ya había salido la mayor parte del ejército de Asdrúbal, ya ni siquiera se mantenían las propias propuestas iniciales, porque no había ya motivos para mantener la palabra. Un día, al amanecer, cuando ya habían salido del desfiladero casi todas las tropas de infantería, una densa niebla envolvió por completo el desfiladero y los campos colindantes. Al ver la niebla, Asdrúbal mandó a Nerón aviso para que se aplazasen las conversaciones para el día siguiente, porque ese día, por motivos religiosos, los cartagineses no podían tratar ningún asunto importante. Nerón, por supuesto, le concedió el día. Faltaría más. Hombre, si es motivo religioso, no seré yo quien rompa la paz con los dioses. Los cartagineses llevaban varios días, calculo que una semana o más, vacilando a los romanos en su propia cara. Y ni Nerón ni nadie se estaba dando cuenta. Ese día, Asdrúbal salió del campamento con la caballería y los elefantes. ¡Los elefantes! Y nadie se dio cuenta. 3 horas después del amanecer, el sol disipó la niebla, abrió el día y los romanos vieron de percal, vieron el campamento vacío. Pagaría lo que fuera por viajar en el tiempo y ver la cara de Claudio Nerón cuando le dijeron: Señor, los cartagineses no van a venir a la reunión porque no hay nadie en el campamento cartaginés. Héroe absoluto, honor a Asdrúbal Barca, de casta le viene al galgo. Yo estoy a tope, esto es Roma eterna, pero yo estoy a tope con todas las tretas y maniobras que engañan a los romanos, porque aquí Cayo Claudio Nerón pecó de ser un ingenuo. Si es que es verdad todo esto, claro, yo quiero creer que sí, pero igual no. Vete tú a saber. Pero es que es maravilloso. La cara de tonto que se le dio que dar, madre mía. Recomponiéndose como pudo, intentando guardar las apariencias, salvar el tipo como pudo, Cayo Claudio Nerón ordenó lanzarse en persecución de los que habían escapado, pero Asdrúbal rehuía el enfrentamiento. Asdrúbal le dijo: a la mierda, sí, se va a pelear contigo tu padre. Y a pesar de que se producían pequeñas escaramuzas entre la retaguardia de la columna cartaginesa y la vanguardia romana, no había batalla. Y por si esto fuera poco, los pueblos de Hispania se rebelaron contra Roma.
Los pueblos de la península ibérica que estaban con Roma por miedo porque era la potencia dominante, ahora que estaba menguando su poder, se alzaban contra Roma. La cosa estaba poniéndose fea. Fea, fea. Y volviendo ahora a Roma, con el asunto capuano ya resuelto, la mayor preocupación era, obviamente, Hispania. La fantástica actuación de Cayo Claudio Nerón se había coronado, había hecho el ridículo en ese desfiladero y el Senado creía conveniente reforzar el ejército y enviar allí a alguien que se encargara de verdad de poner orden, un procónsul, no un propretor, un procónsul, alguien que dijera, aquí estoy yo y no me voy a dejar engañar. Los senadores hablando entre ellos decían, me parece estupendo, me parece genial, estamos de acuerdo en que ahora mismo Cayo Claudio Nerón ha sido un inepto, no es lo que hace falta, pero ¿a quién mandamos? ¿A quién? ¿Quién puede triunfar donde los hermanos Cornelio Escipión fracasaron? En menos de un mes, en el lapso de menos de un mes, se habían cargado a los dos Escipiones. Dos generales capaces, dos personajes potentes. Habían sido personajes clave, porque si te fijas, desde el año 218 que empezaron a ir para allá, cuando Aníbal, en pelotas, empezó a cruzar los Alpes y los Pirineos, fueron Neo y Publio a Hispania, y año tras año se les iba prorrogando el puesto. No había nadie que pudiera sustituirles. En los debates fueron surgiendo diferentes nombres y finalmente se llegó a la solución de convocar comicios para elegir a un procónsul para Hispania, comicios para los que se fijó la fecha de la convocatoria. Se esperaba que se presentasen todos aquellos que se considerasen dignos de tan alto mando, pero hubo un problema, y es que no se presentó nadie. Ni Perry se presentó, ni el Tato, depende cómo lo quieras decir, nadie, cero. La ciudadanía, abatida y sin saber qué hacer, bajó al campo de Marte igualmente el día de los comicios y ahí estaban los magistrados y los ciudadanos principales mirándose unos a otros y murmurando, no, ve tú, que a mí me da la risa, no, ve tú. Murmuraban que la situación era tan desesperada y se confiaba tan poco en el éxito de esa empresa que nadie tenía el valor de hacerse cargo del mando supremo en Hispania. En este clima de incertidumbre, de desasosiego, con patricios y plebeyos mirándose los unos a los otros, ve tú, que a mí me da la risa, no, ve tú, cobarde, tal, sin que nadie se atreviera a dar un paso al frente, surgió una voz de fondo. ¡Yo me presento, yo seré candidato! Todo el mundo, ¡bum! Todo el mundo mirando hacia donde venía la voz, ¡rum! Y esa voz venía de Publio Cornelio Escipión. Ahora sí, ese Publio Cornelio Escipión, que con 23-24 años daba un paso al frente y se postulaba para el cargo. Y digo 23-24 porque depende a quién leas y depende qué cronología sigas, te dará un año u otro. Porque si tenía 17 años en la batalla del Tesino, cuando supuestamente salvó a su padre, ahora en el 211 debía tener 24. Pero si hacemos caso a otros autores como por ejemplo Orosio, que dice que tenía 24 cuando atacó Carchadash, pues ahí cambia la cosa. Pero tengamos claro que lo más importante ahora es que era muy joven, demasiado joven. La gente empezó a aplaudir, gritando de alegría, se votó y por abrumadorísima mayoría fue elegido. Pero como te decía, había un problema. Para la política romana era un crío este Publio Cornelio Escipión. Así que tras la votación se hizo el silencio, la gente comenzó a reflexionar sobre lo que acababa de hacer y empezó a pensar que quizá la calentada se les había ido de las manos y era una auténtica locura. Pero lo de la edad ya te digo yo, que aunque puede ser un gran problema porque Mos Maiorum era muy joven, tal y cual, eso se lo saltan cuando interesa. Marco Valerio Corvo, el Cuervo, aquel que tuvo la ayuda de un cuervo en el combate singular con un enorme galo, fue cónsul en el 348 a.C. con solo 22 años. Así que, si se hizo la vista gorda entonces, en los tiempos de nuestros antepasados, se podía hacer la vista gorda ahora. Escipión se dio cuenta de que el tema de la edad tiraba a la gente para atrás, por lo que convocó una asamblea en la que habló acerca de su edad, del mando que se le había confiado y de la guerra que tenía que dirigir, en un tono tan elevado que convenció a todos, llenó a la gente de esperanza.
Coinciden aquí Livio, Dion Casio y Polibio en decir que ya desde muy joven, Publio Cornelio Escipión sabía cómo camelarse a la gente. Tenía un arte especial para presentar a la gente la mayoría de sus acciones como sugeridas por visiones nocturnas o inspiradas por los dioses. Polibio lo compara con Licurgo, ya que ambos se dieron cuenta, señala Polibio, que la mayoría de las personas no admite fácilmente los hechos paradójicos y que, si no es con una confianza fundada en los dioses, no se atreven a cometer empresas difíciles. Polibio sigue diciendo que Publio divulgó siempre entre el pueblo que realizaba sus proyectos por inspiración divina y así infundía confianza y ánimo en sus subordinados ante empresas difíciles. Desde que vistió la toga viril, se cuenta que su primera acción todos los días era ir al Capitolio y una vez en el templo de Júpiter Óptimo Máximo sentarse y pasar un tiempo allí retirado, a solas. Esa costumbre cuentan que la mantuvo toda su vida y dio alas a la creencia, difundida posiblemente de manera intencionada por el propio Escipión, de que era un hombre de estirpe divina, ya que se decía que su nacimiento se debía a que el propio Júpiter había entrado en unión con su madre en forma de serpiente, una historia que seguramente te suene, porque es la misma que Alejandro Magno. Livio dice que había rumores y habladurías que contaban que la serpiente, una serpiente enorme, había sido vista varias veces en la habitación de su madre, deslizándose y desapareciendo de repente de la vista cuando llegaba gente. Publio nunca desmintió estas historias, nunca. Tenía un arte, cuentan las fuentes, para ni negar ni afirmar, ni confirmo ni desmiento, que la serpiente es mi padre. Sumado esto a que ya era una persona conocida porque supuestamente había salvado a su padre en la batalla del Tesino, había rechazado la corona cívica, hacían de él ya una persona conocida. No era extraño que la gente le aplaudiera. Era piadoso, supuestamente hijo de Júpiter, valiente, decidido, pues para adelante. Y para esta parte del relato me estoy apoyando más en Polibio, porque es quien más habla de el joven Escipión en este momento. Polibio formó parte del círculo del nieto de Escipión africano y tuvo acceso a información jugosa, como por ejemplo los escritos de Cayo Lelio, uno de los más allegados de Publio. Nos cuenta Polibio que Publio fue un hombre magnánimo y amigo de hacer el bien, y como tiene acceso a más información, dice que también era sagaz, sobrio, y que meditaba mucho sus planes. Llegaremos a ello, pero cuando Polibio escribe aquí sobre Escipión, la figura del africano ya tenía ingentes paladas de mierda encima, por lo que tiene especial valor este fragmento de Polibio, en el que cuenta que se extiende en su figura porque quiere precisamente pelear contra las opiniones que se tienen en su tiempo sobre él. Cuenta la anécdota de cuando salva a su padre, supuestamente, cuenta que se presentó a Edil Curul y que los tribunos de la plebe lo rechazaron por ser demasiado joven, pero aún así consiguió el cargo. Esta anécdota seguramente falsa, Polibio nos la cuenta adornada con una de esas historias de sueños premonitorios, mientras que Livio nos cuenta que tras la queja de los tribunos de la plebe, Escipión dijo: «Si todos los quirites quieren que yo sea edil, tengo suficientes años». La anécdota de la edilidad de Publio no voy a entrar en ella porque es un texto de Polibio en el cual hay muchos errores históricos. Vamos a ir poco a poco construyendo un relato lo más profundo posible de Publio Cornelio Escipión, pero no tengamos prisa. Ahora entra en nuestro relato uno de los personajes más grandes de toda la historia de Roma. Consigue el mando, pero teniendo, y quizá es eso lo que hizo que se decidiera el Senado a darle el mando, teniendo al propretor Marco Junio Silano como ayudante, quizá para hipear, para controlar lo que hacía, junto a 10.000 hombres de infantería y 1.000 jinetes, a los que habría que sumar todo lo que había en Hispania. Con una flota de 30 naves, todas quinquerremes, salió de la desembocadura del Tíber siguiendo la costa del Mar Tirreno, contorneó los Alpes, la costa de la Galia, los Pirineos y desembarcó en Ampurias, una ciudad griega cuyos habitantes son, como los de Masalia, de Focea. Desde allí marchó por tierra hacia Tarraco, con las naves siguiéndole por la orilla, donde celebró una reunión con los aliados que habían enviado delegaciones de todas partes. En Tarraco respondió a las delegaciones con autoridad y sinceridad, sin arrogancia. Publio Cornelio Escipión parecía tenerlo todo clarísimo. Salió de Tarraco y se dirigió a las ciudades aliadas y a los cuarteles de invierno del ejército.
y allí felicitó a las tropas porque habían mantenido el territorio a pesar de haber sufrido 2 desastres increíbles, y sin dejarle al enemigo sacar ventaja de esos éxitos, lo habían mantenido alejado de todo el territorio del lado de acá del Ebro. Escipión, y es algo que me alegra, porque me cae bien, tuvo a Lucio Marcio a su lado, a quien trataba con tanta consideración que resultaba evidente que la última cosa que le preocupaba era que alguien fuese un obstáculo para su propia gloria. Después, Silano reemplazó a Nerón y las nuevas tropas fueron conducidas a los cuarteles de invierno. Cuando hablamos de Escipión en este momento, las fuentes no son imparciales, nunca lo son y ahora menos. Las fuentes cuentan de manera puramente propagandística que entre los enemigos la fama de Escipión era tan grande como entre sus conciudadanos y aliados, y que empezaron a sentir miedo. ¿Sabes ese miedo como de anticipar un desastre, esa ansiedad de anticipación? Pues algo así, dicen que estaban sintiendo los cartagineses. Un relato un poco así, quizá lo que les daba miedo era el apellido, Escipión, y no la persona. Ahí quizá encontramos una razón para ese miedo, porque habían muerto 2 Escipiones, que eran 2 auténticos dolores de cabeza para los cartagineses, pero ahora volvía otro, joven, un Escipión 2.0. Sea por el miedo a una cosa u otra, estamos en el último tramo ya del año 211 y los cartagineses fueron a sus cuarteles de invierno. Asdrúbal Giscón hacia el sur, hacia Gadir, Magón cerca de Cástulo y Asdrúbal Barca cerca de Sagunto. Y ahora sí, con Publio Cornelio Escipión, el futuro africano, reorganizando las cosas en Hispania y preparándose para una fulgurante carrera, Roma tiene ya su Aníbal. Es como la otra cara de la moneda, ya que Aníbal asume el liderazgo, también joven, con la muerte de su padre aún reciente y con las ideas muy claras. Quedan 9 años para la batalla de Zama, 9 años en los que va a ocurrir de todo. Y ahora comienza la sección sin música, la sección en la que bebo agua y respiro un poco más para sobrevivir. Un momento. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharme una semana más, un programa más. Espero que te haya gustado este relato, un relato que tiene de todo. Capua cayendo por fin, un Capua que ya estaba, eso estaba, que no tenía sentido. Es como una serie, cuando un personaje deja de tener tramas o sus tramas ya caen y dices, no tiene sentido, a ver, que lo maten o que se vaya de la serie o algo, y se va de la serie. Pues aquí pasa lo mismo con Capua. Empieza muy fuerte, cuando Aníbal llega a Italia y Capua se erige como la alternativa a Roma, pero cae en picado y no puede hacer nada. Y luego tenemos el otro gran tema del programa, aparte de la ineptitud de Cayo Claudio Nerón, tenemos a Scipio, a Publio Cornelio Escipión, el africano, el futuro africano, que ahora sí entra en el relato después de haber salvado a su padre, supuestamente, en la batalla del Tesino, y lo hace de manera tremenda, con una escena que he modificado un pelín, porque Tito Livio dice que la gente estaba con miedo por el futuro del Estado tal, pero es que en ese momento las cosas iban bien en Roma, más o menos. Después de venir de Cannas, iba muy bien. Lo que iba mal era, y la incertidumbre era por Hispania, por la península ibérica, porque habían muerto los 2 Escipiones, Neo y Publio, que eran 2 generales muy, muy potentes, ya que desde el año 218, si te fijas, no se cogió sustituto, se le fue prorrogando a los 2 el mando año, y su muerte fue un shock. Por lo que la incertidumbre venía desde allí, ya que ahora en Roma había buenas noticias. Capua había caído, la gran desafiante había caído, la traidora había caído. Pero en la península ibérica las cosas iban un poquito mal, un poquito chungas. Entramos en territorio ya cada vez más mediático, entramos en territorio que te va a sonar más todo lo que va a pasar, batalla de Zama dentro de 9 años, vamos a ver lo que va a hacer Escipión en Hispania. Ya entramos en territorio que nos acerca al fin de la República. Y mira cómo te lo hilo, ¡Uah! El día 22, la semana que viene, si estás escuchando esto el miércoles que sale el programa de Roma Eterna, el siguiente miércoles, día 22 ya, la semana que viene, sale a la venta mi segundo libro,
Roma Eterna, la caída de la República. Sigo con títulos de Star Wars y espero que lo tengas reservado ya en tu librería de confianza o en Amazon, en la casa del libro, donde tú quieras, pero este libro es muy especial, ya que jamás pensé, si jamás imaginé que iba a escribir un libro sobre la República Arcaica, jamás imaginé que iba a escribir un libro sobre los eventos más famosos de la República y de casi la historia de Roma, porque Pompeyo, Mario, Craso, Sila, César, Espartaco, Cleopatra, Marco Antonio, Octavio, Fulvia, Cicerón, Clodio, Mitrídates, los Graco, Yugurta sobornando a toda Roma. Es algo que es un relato que a mí me fascina, me apasiona. Me lo he pasado muy bien escribiendo el libro en un año que ha sido muy complicado, ¿eh? Un año duro, pero me lo he pasado muy bien. Es un libro además especial por que ha sido como un resurgir personal durante este viaje que ha sido escribir el libro, ha sido un refugio. Me lo he pasado muy bien escribiéndolo y espero que te guste, espero que lo disfrutes, espero que te zambullas en esos eventos finales de la República para intentar juntos buscar una respuesta a una pregunta que quizá no tiene sentido. ¿Por qué cayó la República? ¿Quién hizo caer la República? La República quizá estaba ya muerta. En el libro lo digo. Spoiler, no es un spoiler. Entre todos la mataron, no es un spoiler. Entre todos la mataron. Ya desde el principio se va por el desagüe, muere de éxito quizá la República. Pero lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Espero que ya la semana que viene te hagas con él. Ya te iré contando temas de presentaciones y demás. Quiero presentarlo el libro bien, porque el primero no lo pude presentar bien porque fue todo caer en barrena. Pero ahora sí que lo quiero presentar bien, quiero hacer presentaciones, firmas de libros, estar ahí para poder que me cuentes si te ha gustado el libro. Muy especial este libro, muy especial. Joder, es que escribir sobre César, es que es una pasada. Escribir sobre el cruzar el Rubicón, qué dijo realmente, si es que dijo algo César al momento de cruzar el Rubicón, buscar explicación a respuesta a cosas como la muerte de Craso, que no murió bebiendo oro fundido, los Graco, Spartak, es que es muy grande. Los temas que tienes muy grande y no se puede condensar todo en un libro. He tenido que dejar cosas, por ejemplo, hablar de guerras. Hablo de guerra, pero no tanto. Hablo más de procesos y de personajes y de cosas, pero no tanta guerra. He quitado conflictos, he resumido muchas cosas porque es imposible en un libro. Y espero que te guste, espero que sí. Me pone de los nervios, pero bien, unos nervios de ansiedad, el que salga ya. Pero, joder, qué felicidad. Y este año 2025 se vienen cositas, ¿eh? Necesito tu apoyo porque dentro de nada se vienen cosas. No puedo decirte más ahora mismo, pero se vienen cositas. Y yo creo que esta sección ha quedado chula ya. La sección sin música de hablar del libro, de Escipión y demás. Espero que hayas empezado el año muy bien. Espero que hayas empezado el año de la mejor forma posible, que tu familia esté bien, tus seres queridos estén bien, tus bichitos peludos estén bien, implumados estén bien o escamosos. Y solo queda decirte que si no lo has hecho ya, que me sigas en redes sociales, tenéis aquí los enlaces abajo en todo, en la descripción. Que me dejes un comentario, que me escribas lo que quieras a romaeternapodcast@gmail.com. Y como siempre digo, te espero la semana que viene, porque ahora entre las lecturas y demás es ya semana a semana. Te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y aunque estoy deseando contarte ese se vienen cositas aquí en la sección del final, no puedo porque si lo digo me cortan los huevos directamente. Aún tengo un poco de tos. Me cortan los huevos directamente. No puedo, de verdad. Yo es que me muero de ganas de decirlo, pero no puedo. Porque claro, y si lo digo y luego no sale. Vaya papelón. Vaya ridículo. No puedo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo, eres lo mejor que tengo, de verdad.
Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos. Y hasta el próximo. Adiós.